Recuerde que estamos en un tiempo de ¿qué? Es tiempo de crecer, ¿sí? Y para crecer Dios nos hizo entender, y al hacernos entender ha restaurado nuestras vidas. Estamos en ese proceso, entendimiento, restauración, para tener un verdadero crecimiento, ¿verdad? Y en la madurez espiritual hay algo que caracteriza y muestra cuando un creyente verdaderamente maduró. Esto sí identifica a un maduro espiritual de un bebé, de un niño espiritual. El tema de hoy: ¿cómo orar con madurez? ¿Cómo orar con madurez? Porque a veces encuentra uno personas que después de muchos años de congregarse, de caminar y de decir que son cristianos, hijos de Dios, y de una u otra manera puede uno percibirse la expresión, la manera como oran, y dice uno: oh, falta madurez, falta crecimiento. Entonces es importante que conforme a la palabra aprendamos cómo orar con madurez. Amén. Acompáñenme a la cita base del día de hoy, cita bíblica base de hoy, capítulo 13 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y busque allí el versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces podríamos entender que aquí podríamos también decir, no agregar, sino decir: cuando yo era niño, oraba como niño. Cuando yo era niño, oraba como niño. Pero ahora que soy adulto, dejé de orar como niño. La oración es un diálogo. ¿Cuánto lo sabemos? Orar es dialogar. Orar es hablar. Y para dialogar se necesitan dos: el que habla y el que responde. En un niño espiritual, su oración tiende a ser un monólogo, hablar consigo mismo. Cuidado con esto. La oración de un niño espiritual no es diálogo, es monólogo. Habla consigo mismo, ¿sí? Y por lo general ese monólogo se centra o se direcciona en sus necesidades, en sus problemáticas o en su diario vivir. Cuando usted escucha a un bebé espiritual orando, habla consigo mismo. Puede durar media hora hablando de sus problemas, de su crisis, de su necesidad, de su pasado, de lo que él quiere. Y esa es una oración de un bebé espiritual, ¿sí? Pero Pablo nos enseña aquí en el capítulo 13, versículo 11 de la carta a los Corintios, primera carta, que crecer y madurar implica dejar lo que era de niño. Hoy la palabra nos enseña en qué se fundamenta la oración de un creyente que alcanzó su madurez espiritual. Mucha gente ha caído en el desierto por no entender ni saber orar, por no saber hablar, por no saber dialogar. Entonces vamos a iniciar. Vamos a mirar primero los principios bíblicos para orar. ¿Qué es lo fundamental para orar? Vamos, Lucas 11:1. Léalo conmigo. ¿Cómo dice Lucas 11:1? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Mira, los discípulos
le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Todo hombre que ha sido discipulado por Jesucristo aprende a orar, a hablar con Dios desde esa relación personal y constante con el Señor. En este tema de la oración es tremendo, porque yo personalmente conozco aún libros, hay conferencias, hay talleres donde le quieren enseñar a la gente ¿a qué? A orar. Y la verdadera oración nace de una relación personal con Jesús. Los discípulos vienen y le dicen: Señor, enséñenos a hablar con Dios, enséñenos a dialogar. Por eso cuando Jesucristo me discipula, hay algo implícito que yo recibo en esa relación personal con el Señor, y es que aprender a orar. Aquí se comete mucho error, ¿sí? Entonces, si tú estás en un proceso de discipularte, de dejarte discipular por el Señor, no te preocupes, no le preguntes a nadie cómo debes orar, no le digas a nadie qué palabras debes usar, y mucho menos a tu hombre viejo. En la medida en que tú perseveres en estar en la palabra, permanecer en la palabra, orar tus 9 capítulos, meditar la palabra diario, tu espíritu irá despertando a orar conforme Dios nos quiere enseñar. ¿Estamos, iglesia? Entonces, el primer principio bíblico para orar es que no existen métodos, no existen cartillas, no existen maestros para que nos enseñen a orar. Es el mismo Señor Jesucristo quien nos enseña cuando yo tengo una relación con Él. Una relación personal con Él me lleva a orar de una manera correcta, efectiva, dinámica y personal. Amén. Vamos al segundo principio bíblico de oración. Mateo 6:5. Léalo conmigo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Segundo principio bíblico, míralo. ¿Cuál es la intención de mi oración? Date cuenta que el Señor dice: hay personas que cuando oran, ¿son qué? Hipócritas. ¿Qué significa hipócritas? Dobles. Hay una intención incorrecta en la oración. Un bebé espiritual o un incrédulo no tiene una intención correcta de orar. A ver, yo quiero compartir algo. Hay personas que dicen: no, eso, hable como quiera, que Dios lo escucha, exprésele, dígale. Sí, esa es la oración de un bebé. Un bebé, para pedirle comida a la mamá, no tiene que hablarle en prosa ni en poesía. Un bebé hace una pataleta, se hace chichi, se hace popó y le dice: tengo hambre. Por eso hoy el mensaje es cómo orar con madurez. Porque es que de aquí es donde se fundamenta la gente. Dice: no, pero Dios escucha, háblele, amén. Pero Él quiere que tú le hables a Él con madurez. Porque a un niño no le entregan lo que le entregan ¿a quién? A un adulto. Y una de las maneras como usted y yo sabemos que está por llegar lo que Dios tiene para nosotros es que empezamos a orar ¿con qué? Con madurez. Con madurez. ¿Cierto? Entonces, veamos que el Señor decía: no sean hipócritas. Ahora sí, vengan aquí. ¿Cuál es la intención tuya? ¿Tú eres consciente de tu intención? A ver, tengo hambre. Señor, dame de comer. ¿Cuál es la intención? Llenarme. ¿Será que sí? Piénselo bien. ¿Será que sí?
Entonces la intención correcta al orar va más allá de mi necesidad y va más allá de mi realidad y va más allá de mi problemática. La intención correcta al orar es lo que me conecta verdaderamente con el Padre en su voluntad, ¿sí? Por eso yo debo saber si yo estoy orando para estar unido a Dios, o como lo dice aquí, pues lo hablaba y lo denunciaba el Señor, o para que me vean. Yo fui formado en una comunidad hace 18 o 20 años, donde cuando oraban, pasaban ciertas personas a orar al frente, una comunidad de más de 1000 personas, 1000 congregantes, y se calificaba la oración. Estaba la persona orando y se calificaba. Oró bien. Le ponemos 3 sobre 5, 3. Y se juzgaba la oración. Literal, se salía de la reunión, del tiempo en que estábamos allí, y hasta se hablaba. Oiga, oró bonito. ¿Sí viste? Se trabó al orar. Entonces no había madurez en esa comunidad. No había madurez. Porque se paraba allí, ¿era para qué? Para mostrarse. Así como había unos eruditos que se paraban y lo dejaban a uno ahí. Pero entonces, ¿qué diría el Espíritu Santo? ¿Hipócritas? ¿O qué diría el Espíritu Santo? Entonces es importante que cuando tú vayas a orar, conozcas y tengas en claro cuál es tu intención de orar. ¿Qué te motiva a orar? ¿Sí? ¿Por qué te lo digo? Mateo 6:6, léelo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mira, hay 2 manifestaciones o formas de orar en general. Hay muchas intenciones, hay muchos propósitos, pero solo hay 2 formas de orar. ¿Cuál? La comunitaria y la personal. Mire para todo lado. La comunitaria, ¿cuál es? 2 o 3. Toda la congregación, toda la familia, 10 personas, 20 personas. ¿Y cuál es la otra manera de orar? La individual, donde estás tú solo. Entonces en la comunitaria no aplica que estés en secreto, pero en la personal sí. Y donde tú recibes verdadero entendimiento, poder y bendición de Dios, es en tu oración ¿qué? Personal. Si tú no oras, estás mal, estás débil. Ahorita lo vas a comprender, ¿sí? Entonces hay que comprender que no es lo mismo la oración comunitaria. Las personas que se quedan solo con la oración comunitaria van a ser débiles en su vida espiritual. Pero la persona que tiene una vida de oración personal, individual, esa persona va a poder enfrentar todo aquello que la vida le traiga en su diario vivir. Mateo 6:7. Y orando, cuidado con esto que entramos ahora sí a lo bueno. ¿Qué dice Jesucristo? Porque aquí está hablando el Señor. No uséis ¿qué? Bueno, aquí siempre nos metieron el cuento, los de título evangélico, que las vanas repeticiones eran las oracioncitas esas de los libritos que se venden en el Mover Católico, ¿no? Que la oración a no sé qué, que la oración a sí sé cuándo. Bueno, pueda que sí, pero yo sí quiero que veamos en el contexto del 7 y el 8 lo que el Señor quería decir con vanas repeticiones. No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su... entonces aquí repeticiones no tiene que ver con decir lo mismo, sino con hablar mucho. ¿Sí? Que piensan que por su palabrería serán ¿qué? Oídos. Creo yo, y que el Espíritu Santo le dé discernimiento, entendimiento y juzgue usted correctamente para su crecimiento espiritual, que Jesucristo enseña que orar no se trata de hablar mucho o de repetir lo que otros dicen o aquello, cuidado con esto, que Dios ya sabe. Pero aquí en el 8 sí entendemos lo que el Señor Jesucristo está diciendo de repetición
y palabrería. ¿Por qué? Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. Léalo conmigo. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Atentos, aquí está el fundamento para tener un verdadero diálogo con Dios. ¿Cuál? Dios ya sabe todo lo que yo necesito. Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos. Bueno, y entonces, ¿por qué le dedicamos media hora, 1 hora, 15 minutos a orar repitiendo nuestros problemas? Póngame cuidado lo que le voy a decir. Es más fácil que un alcohólico deje de tomar alcohol y un drogadicto de consumir drogas a que un religioso deje de orar su palabrería. Y esto es porque no hay una relación personal con la palabra. Y entonces, ¿yo cómo le digo al Señor? Y entonces, ¿qué está diciéndole ahí el Señor? Yo ya sé lo que usted necesita. Yo ya sé lo que usted está pasando. Yo ya sé lo que está sufriendo. Yo ya sé lo que está viviendo. Es más, Dios le puede decir, yo ya sé lo que le pasó y lo que le va a pasar. Y entonces, si Dios ya sabe lo que te pasó y lo que me va a pasar, ¿cuál será la manera o el modo correcto, maduro de orar con Dios? ¿Sí? ¿Cuál será esa manera correcta? Él siempre dice agradeciendo, sí, pero es que cuando usted habla con alguien, usted no puede ir solo a decirle, te agradezco, te agradezco. No, es dialogar. Tiene que haber un diálogo. Uno que habla, otro que responde. El otro habla y yo respondo. Eso es lo que dice la palabra. Y nos está diciendo, no se hagan semejantes a esos gentiles que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Y pues yo no sé si usted, las personas que llevamos un buen tiempo, años en este caminar, en el caminar evangélico y católico, de que se toman modismos, costumbres, culturas, tendencias al orar. Y se coge la maña de orar como el líder, como el pastor, como alguien. Aún la palabrería, la manera de la gesticulación, ¿sí? Aquí en Colombia hay una denominación, ¿verdad? Muy grande, donde todos no solo se visten igual, sino que oran igual. ¿Sí? Se tapan el rostro para orar y hacen una cantidad de cosas. Y ahí tú no eres discípulo de Jesús, tú eres discípulo de un hombre. Entonces lo importante es que tú seas discípulo de Jesús. ¿Sí? Yo personalmente lo que oré era lo que escuchaba a otros. Cuando vine con tanta necesidad de querer salir de las drogas, del pecado, de la inmundicia, y fui a esos lugares donde habían miles de personas y empezaba a hablar y a orar a esos hombres y reprendo y ato y encadeno. Y yo al otro día me levantaba y reprendo y ato y encadeno, pero no había una conciencia, no me preguntaba a sí mismo, ¿es esto lo correcto? ¿Es esto? ¿Sí? Por lo regular, una persona, un bebé espiritual, alguien que no ha crecido en el espíritu, ora como otros oran, habla con Dios como otros hablan. Siempre he colocado ese ejemplo. Es como si el esposo o el novio le dijera al amigo, oye, ¿cómo le hago el amor a mi esposa? ¿Cómo le doy besitos? ¿Cómo la cojo? No, es una relación personal con Dios. ¿Sí? Ahora, yo sé que esto pues es delicado tocarlo, pero hay que tocarlo. Cuando no hay conciencia, cuando no hay madurez, hay personas que su tiempo de oración no es más que una manifestación de la emoción, del sentimiento. Entonces son personas que lo único que hacen es llorar. Pues yo lloro mucho, yo soy muy sensible, soy sentimental. Pero si tú vienes a dialogar con aquel que puede ayudarte y darte la mano, ¿qué sacas con ponerte a llorar?
Ok, llora. Pero ¿desde dónde viene ese llanto? A ver, ¿de dónde viene ese llanto? ¿Ese llanto por qué es? Porque un llanto puede venir del miedo. Y ese miedo significa desconfianza. Desconfianza. Tengo un padre que sabe lo que está pasando. Tengo un padre que me ama. Ahora, yo tengo que estar alineado con el lenguaje de Él y con la voluntad de Él. Entonces muchas veces venimos a orar y lo único que hacemos es cargarnos más, atarnos más, encadenarnos más. Porque cuando tú oras, Señor, no se puede, no, esto no tengo, no hago, tú sales encadenado de ese tiempo de oración. Sales atado de ese tiempo de oración. Ok, estos son los principios básicos o generales de la oración bíblica para orar. Ahora vamos a ver los principios para orar con madurez. Estaba hablándoles de los principios fundamentales para orar, para hablar con Dios. Pero ahora vamos a ver los principios para orar con madurez. Acompáñenme a primera carta del apóstol Pablo a Tesalónica 5:17. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, toda la iglesia, 1, 2, 3. Orad sin cesar. Vamos a ver si entendemos ese primer principio bíblico para orar con madurez. Romanos 12:12. Mira lo que dice Romanos 12:12. Todos, léanlo, 1, 2, 3. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración, orad sin cesar. Y 3, Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella, ¿con qué? Entonces, uno de los errores que comete un bebé espiritual es que no es disciplinado en su vida de oración. Pero eso sí, cuando estoy en la inmunda no hago sino nombrarlo y Dios, ayúdame. ¿Por qué soy así? Porque su mente está indisciplinada. Su mente está desordenada. Para su mente la prioridad es otra cosa. Para su mente, que es su verdadero ser, lo más importante es otra cosa. Entonces, cuando yo entro en un proceso, lo primero que hago es disciplinar mi mente para que ella entienda qué es lo primero, qué es lo importante. ¿Sí? Y una persona madura entiende que yo no puedo pasar un día sin dialogar con Dios. Hay mucha gente que se va de una congregación o de un lugar que porque el pastor no los escucha. Pero es que aquí lo esencial no es hablar con un pastor. Aquí lo esencial es hablar con ¿quién? Con Dios. Bueno, claro, hay momentos donde Dios a través de sus ministros, de sus siervos, de cualquier persona, en un diálogo, en una conversación, viene y manifiesta su voluntad y restaura y hace lo que Él quiera, ¿verdad? Pero nuestra meta, nuestra razón de ser no debe estar fundamentada en buscar dirección de parte de un hombre ni hablar con un hombre, sino buscar dirección de parte de Dios y hablar con Dios. Y eso solo se logra a través de ¿qué? De la oración. Por eso el diálogo con Dios es algo constante en un creyente maduro. Por todo y para todo dialogamos con Dios. Por todo y para todo buscamos dialogar con Dios. Dese cuenta que le voy cambiando la palabra oración a diálogo. Para todo dialogamos con Dios. En las buenas, dialogo con Dios. En las adversas, dialogo con Dios. Hace sol, dialogo con Dios. Llueve, dialogo con Dios. Hay personas que cuando el sol está muy brillante nunca se acuerdan de Dios. Y cuando llueve y se va a inundar la casa, nombran a Dios por todo lado. ¿Será que Dios contesta esa oración? Sí, por misericordia.
Pero acuérdese que nos está diciendo: entiendan, déjense restaurar. Madurar es saber hablar con Dios. Ahorita vamos a entender por qué madurar es saber hablar con Dios. Porque cuando no hay madurez en la oración, la persona va a vivir sujeta y esclava al pecado. Cuidado con esto. Una persona que no madura en su vida de oración, siempre el hombre viejo lo va a manipular. Y junto con el hombre viejo, el espíritu de maldad, la iniquidad, que fue destruida y vencida, que ha sido desarraigada de nosotros, pero que usted, por no querer crecer, por no esforzarse y dejar que el proceso en su vida se dé por fe, pues te estancas y te quedas en tu pasado, y te quedas en tu debilidad, y te quedas en tus errores. ¿Sí? Segundo principio para orar con madurez. Lucas 11, versículo 5 en adelante. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él y a medianoche le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Es una parábola. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Sí? Yo en el original no dice importunidad, en el original dice por su perseverancia. Cuidado con esta parte. Y yo os digo, léalo conmigo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, y el que busca, y al que llama. Estos 2 versículos sí que fueron malinterpretados. Y luego no nos está diciendo el Señor en Mateo que Él ya sabe lo que necesitamos. A ver, el mismo Señor Jesucristo que dijo: oiga, no me pidan nada, que yo ya sé lo que necesito. Ahora aquí, ¿por qué dice pidan? Busquen. ¿Por qué Mateo dice no pidan y Lucas sí nos manda a pedir? Y esto sí que se malutilizó. Pida, hermano, pida con fe, hermano, pida, hermano, eso busque, ¿sí? Y llame, que eso, llame las finanzas, llame el carro, llame la casa, llame dinero, que eso le llega, hermano. No, sigamos leyendo el contexto, ¿sí? 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Que pidiéramos, que buscáramos y que llamáramos. No cosas, sino la vida del Espíritu Santo de Dios. La gran diferencia. A ver, usted me dirá a mí: pero pastor, es que de pronto usted no ha tenido necesidades. Mentiras. Pastor, es que usted no ha pasado por lo que yo pasé, de pronto por peores. Pastor, es que usted no ha vivido lo que yo viví. Usted tampoco lo que yo viví. Y yo le quiero decir que una de las muestras de madurez espiritual en nuestra vida es cuando usted vuelve a estar en situaciones iguales o peores, pero ya habla con madurez. Ni se desespera, ni hace pataleta, ni se hace chichi, ni se hace popó, sino que está ¿qué? Firme, maduro. ¿Por qué? Porque usted creció, porque usted entiende, porque usted ha sido restaurado. Estamos, iglesia. Entonces, principio fundamental para orar con madurez es que el centro del diálogo con Dios
no es pedir cosas. El fundamento de la oración madura es pedir para que yo persevere en la vida del Espíritu. Cuidado con esto. Pedir para que usted persevere en la vida del Espíritu. A ver, alguien que está esperando que algo suceda y empieza a orar solo para que eso suceda. Bien, pero Dios permite que eso llegue, lo que usted estaba pidiendo, pero usted está en la carne. ¿Qué va a pasar? Va a ser peor. Ahora, pero si tú estás en el Espíritu y eso que estás pidiendo nunca llega, tú vas a seguir tranquilo y en paz tu proceso. Cuando tú estás en la carne te desesperas. Cuando tú estás en la carne explotas, renuncias, caes, vuelves atrás. Pero si tú perseveras en la vida del Espíritu, por eso él decía que pidan que se les va a dar, busquen y lo van a hallar. Entonces yo, Padre, dame la vida del Espíritu. ¿Dónde la busco? En la palabra. Llamen. ¿A dónde llamo? ¿Quién conoce el número celular del Padre? Ahí está el número celular de papá. Llámelo. ¿Sí? Jeremías 33:3. Mándame un WhatsApp que yo te voy a responder cosas que tú ni sabes ni conoces. Te voy a enseñar. ¿Verdad? Entonces, es importante entender que si yo tengo el Espíritu Santo de Dios, ya lo tengo todo. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, ya lo tienes todo. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tienes todo. Ya lo tienes todo. Ya lo tienes todo. Que se fue, que se vaya. Que se perdió esto, que se pierda. Oye, mira, lo que se tiene que ir y lo que se tiene que acabar y lo que se tiene que perder a sabiendas que tú estás en la vida del Espíritu, es porque eso es necesario que ocurra. Ahora el punto es, ¿estás en el Espíritu? ¿Estás en el Espíritu? Porque si no estás en el Espíritu, lo único que tu carne quiere es satisfacer una frustración, un vacío, un deseo. Y si te concede y no era necesario, perdiste. Pero estando en el Espíritu, tú entiendes, comprendes. Pero no es ahí una figuración. Dentro de ti tú experimentas. Te tengo, Señor. Sí, yo te tengo. ¿Cuántos no les ha hablado por ahí alguna voz que le dice: le voy a matar sus hijos, le voy a matar su mujer, lo voy a hacer echar, lo voy a acabarlo? No. ¿Qué hace un inmaduro ante esas vocecitas? Te reprendo, te ato, te encadeno, Dios es fiel. Empiezan ahí con una palabrería. Una persona madura dice: pues, Señor, si eso llegase a pasar, si eso en verdad sucediera, es porque es lo que yo necesito de parte tuya. Aló. ¡Ey, aló! Pero una persona que está apegada a personas y a cosas nunca va a aceptar eso. Nunca va a aceptar nada. Simplemente lo único que quiere es permanecer unido a eso que lo ata. Ahora vamos a mirar aquí algo, Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera, el Espíritu, ¿quién? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién es el que me ayuda cuando estoy débil? Pues, léalo conmigo, pues que hemos de pedir como conviene. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? Pablo. El apóstol Pablo dice con humildad, el apóstol dice: no sé orar. Y nosotros nos las picamos de saber orar. Nos creemos maestros al orar, eruditos al orar, doctos al orar. Y mire lo que dice Pablo.
Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí? 27. Mas el que escudriña la mente, sabe cuál es ¿qué era lo que estaba hablando ahorita atrás la palabra? La intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por mí. Entonces el Espíritu Santo no intercede para que Dios te dé lo que tú quieres, sino que el Espíritu Santo intercede para que Dios te dé lo que tú necesitas. Así hagas 40 días de ayuno y llames al arcángel Miguel, a todos los ángeles y pongas en cadena de oración a todas tus guerreras e intercesoras. El Espíritu Santo solo te va a dar lo que Dios le dice que te dé. Es la importancia de la madurez. Una persona madura acepta, porque el Espíritu Santo de una vez le dice: esto es así, esto es así y esto es así. Error número 1 de toda persona que no ha madurado, hablemoslo a lo humano, a lo mundano, a la jerga común, ¿sí? Nos las picamos de que sabemos orar. Nos las picamos de que sabemos orar. Aquellos que presumen que tienen el don de sanar, entonces llegan a un hospital, una persona terminal y ¡ah! ¡Se levanta el nombre de Jesús! ¡Dios! ¡Levántelo, levántelo! ¿Y por qué no le pregunta a Dios cuál es la voluntad? ¿Por qué no le pregunta primero? Si la voluntad de Dios es que se vaya en 5 minutos, vas a hacer un ridículo ahí, vas a quedar en vergüenza. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue sentado en su trono y usted quedó ahí como un mentiroso, un falso profeta, un falso todo. Personas que piensan que, ¿verdad? Entonces es importante saber que entonces ahora sí entendemos por qué el Señor Jesucristo decía: pidan, busquen, llamen la vida del Espíritu, porque el Espíritu es el único que les va a dar entendimiento de cómo orar correctamente. ¿Estamos, iglesia? Ahora quiero decirte algo. Jesucristo ya nos enseñó la intención correcta para orar. Desde el momento que Él vino, se fue y dejó su Espíritu Santo y permitió que quedasen las Escrituras en nuestras manos, ya aquel que verdaderamente es hijo de Dios sabe cómo orar correctamente. Quiero que miremos hoy 2 ejemplos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, donde Él nos enseña cómo orar con madurez. ¿Cómo orar con madurez? Primer ejemplo lo encontramos en el capítulo 22 de Lucas, versículo 39. Vaya conmigo allí, por favor. Mire lo que dice el capítulo 22, versículo 39. ¿Está aquí la iglesia? Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. ¿Sí ves? Como solía. Para él la oración era algo constante. Era algo constante. ¿Sí? Y sus discípulos también lo siguieron. Para los que somos discípulos de Jesús, la oración para nosotros es algo que no ocasional o de reacción. Que reacciono por un problema o una necesidad. No, es algo natural en nosotros. La vida de oración es algo natural en un hijo de Dios. ¿Sí? Versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Duro. Orad que no entréis en tentación. Hoy no estoy hablando de los beneficios que trae una vida de oración. Eso es otro tema. ¿Qué beneficios trae la vida de oración? Eso es otro tema. Hoy estoy hablando de cómo orar con madurez. Pero yo te voy a decir algo. Una de las cosas, ya te lo estaba diciendo hace un momento, por la cual una persona no puede perseverar en la oración, ¿sabes por qué es? Porque cae en tentación.
Señor, no quiero pecar más. Me meto 40 días de ayuno, voy a hacer el ayuno de Daniel, el ayuno de no sé qué, se inventan ayunos. Y ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y ¡pa! Caen. ¿Qué pasa con esa persona? Se debilita en lo que no tiene, porque si tuviera fe no se debilitaba. Se desanima, se desmotiva. Bueno, por lo menos hace algo muy positivo, que deja de orar incorrectamente, porque como todo nos ayuda para bien. Aló, ¿sí? Entonces el Señor está diciendo: orad para que ¿qué? Para que no entréis en tentación. ¿Sí? ¿Esto cuándo lo dijo? Veamos el contexto bíblico, histórico. ¿Cuándo sucedió este momento? ¿Sí? Horas antes de que él fuera ¿qué? Arrestado para ser crucificado. Y como él lo sabía todo, él sabía porque él estaba diciendo a los discípulos: oren porque viene tentación. Oren porque viene tentación. Y se viene tentación. ¿Qué saca usted orando por un carro? Ponerle ahí en bandejita de plata la tentación. El que entendió, entendió. Estás orando por un mejor cargo, por todo. Si miras, no te hace falta dinero, pero sí puedes estar abriendo una puerta grande de tentación, porque se está orando desde una intención incorrecta, desde la ambición, no desde la visión de Dios. Entonces, cuando yo oro verdaderamente, la oración, como lo que yo oro, a ver, vamos a ver aquí hasta aquí cómo vamos. Cuando usted ora con madurez, que eso lo vamos a concluir más adelante, usted se fortalece en el espíritu. Ahorita lo va a ver. Y cuando se fortalece en el espíritu, pues va a venir la tentación. ¿Y qué va a pasar con usted? No cae. Y usted sigue y sigue. Pues pueda que no se le dieron lo que quería, pero usted sigue ¿cómo? Sin volverse a dejar que enlazar por el diablo. Porque ¿qué le sirve? ¿De qué te sirve tener lo que querías tener si vuelves a ser esclavo del diablo? Jesús lo dijo: ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? ¿Sí? Versículo 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. ¿Y qué hizo? Puesto de rodillas, oró. El Hijo de Dios, diciendo, ¿qué dijo él? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sí? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló ¿cómo? A causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. La única arma contra la tentación es permanecer en el espíritu. Porque usted ya debe conectar. Usted ya no puede quedar con que orar. A ver, orar no es hablar por hablar, no es palabrería, no es pedir. Al orar usted debe darse cuenta que usted está en lo sobrenatural, aquí en lo natural. Entonces la única arma contra la tentación es permanecer en el espíritu. Es la única arma que tenemos, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado con algo. ¿Orar qué es? Dialogar, ¿sí? ¿Orar es dialogar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dígale al que tiene al lado, ¿cuál es la persona con la que usted más dialoga?
Dígale. ¿Usted con quién más habla? ¿Con quién es con la persona que más habla? ¿Sí? Entonces yo te voy a decir por qué. Porque terminamos siendo igual a aquel con quien más dialogo y paso tiempo. Tú terminas siendo igual a esa persona a la que tanto le abres tu corazón. Por eso él dijo que los esposos somos ¿qué? Por eso a uno le duele, por eso a uno le molesta tanto la esposa. ¿Por qué? Estoy hablando como hombre. Porque lo que yo veo en ella es lo que yo soy. Y lo que ella ve en mí. Entonces por eso Pablo dijo, grande misterio. ¿Cuál? Ahora son uno. ¿A dónde van a? ¿Quién va a decir qué? Pero bueno, esto es en pareja. Pero ¿usted a quién se parece? ¿Usted es igual a quién? Si usted verdaderamente tiene vida de oración, ¿a quién se termina pareciendo? A Jesús. Por eso cuando horas después de esto a Pedro le dijeron, ¿qué le dijeron a Pedro? Usted habla como él. 3 años y medio con él todos los días. Terminó hablando como Jesús, con el acento de Jesús, con el tumbado de Jesús. ¿Sí? Le faltaba el espíritu de Jesús, porque si no, no lo hubiera negado. Pero entonces, esa persona con la que yo más hablo, yo termino siendo igual a esa persona. Tenga cuidado con eso. Porque hay personas que tienen amistades a las que le abren su corazón y ya es hora de cortar eso. Listo. Entonces ahora aquí encontramos un supra espiritual. Yo no hablo con nadie, ¿no? Y aquí adentro, ¿por qué una persona termina en la depre? ¿Por qué una persona termina en la inmunda? Porque afuera todos tenemos que enfrentar una realidad. No tienes para el arriendo, no tienes para los servicios. Ya estamos a 2 de febrero y no has podido conseguir lo que quieres. Pero es que el problema no es eso que tú quieres. El problema es con quién hablas dentro de ti. Porque una persona que no sea consciente del diálogo interno que tiene, termina en una depresión. Y si aparte del problema usted empieza a dialogar con el diablo en su mente, usted ya sabe para dónde va. ¿Cuántos están acá? Por eso él dijo, oren para que no entren en tentación. Entren en tentación es, hablen, piensen correctamente para que no entre a una atmósfera de muerte, de depresión, de crisis. Hoy la psiquiatría le llama ansiedad. Para sacarle plata a la gente con unos medicamentos costosísimos y volverlos unos pendejos en el diario vivir. ¿Y cómo va con tu prueba? Bien. Jodidos. Porque no supieron pensar. El hombre no está enfermo del corazón. Esto es por comer grasa. El hombre está enfermo por una deficiente manera de pensar. ¿Qué es madurar? Que a pesar de lo que esté al frente, decido pensar lo correcto. Y entonces, como Dios te está llevando a crecer, ¿cuántos están acá? Entonces no solo está la presión de tu realidad. No tengo un peso para esta semana, no tengo trabajo, no tengo esto, no tengo lo otro, sino que le manda una bendición de familiares y de amiguitos y de hermanitos. ¿Y qué? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está su Dios? ¿No es que se volvió cristianita? Tome ahí, le presto 5,000 pesitos para que no se muera de hambre. Se los regalo, mamita. Y si usted no sabe pensar, el problema no es lo que sucede afuera. El problema es la película que usted le entra a Satanás y cae en ella. Ahora sí estamos entendiendo que es orar con madurez. Por eso usted en una madrugada, hay gente que piensa que ¿por qué?
Voy a empezar a madrugar. Ok, madrugue. Usted está madrugando es para matarse. Usted no está madrugando. Ese cuentico que el que madruga a Dios le ayuda. No, el que madruga a hacer lo correcto, a ese Dios ya le ayudó. Ese no le pide ayuda a Dios. Ese sabe que ya está alineado con Dios y entiende que eso no se ha dado y muy posiblemente aún no se dé. ¿Por qué? Porque primero hay algo muy importante que usted y yo necesitamos, que es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu. ¿Cuántos están acá? Entonces debemos orar de la manera correcta. ¿Está usted aquí, iglesia? ¿Sí? Muy bien. Cuando oremos hay algo más grande que nuestras necesidades y problemas, y es hacer la voluntad de Dios. Pero si no la conoces, entonces la carne está conectado ¿con quién? Con el espíritu de la maldad, que es Lucifer, y él se disfraza de luz, y la carne te habla como si fuese Dios y te dice: soy Dios, lo que tú necesitas es eso que tú lo quieres, y los vuelve esclavos pendejos orando una cantidad de tiempo por algo que los va a destruir. Por eso muchos de ustedes no han recibido lo que están pidiendo y ni lo van a recibir. ¿Cuántos están acá? ¿Aló? Muy bien. Acompáñeme ahora ahí. Mira, aquí es importante, 42. La oración madura no impone, no ordena, no decreta. ¿Cuántos han escuchado ese modelo de oración? Decreto, ordeno. Como si Dios fuera un mandadero, mi hermano. Una persona madura nunca ora así. Que decreto, que ordeno, que impongo, que es esto. ¿Sí? Y lo hacen con un modelo bíblico, pero no es la intención correcta. Porque la intención correcta es abandonados en la voluntad de Dios. Ajá. Entonces la oración madura no impone, ni ordena, ni decreta. La oración madura se sujeta. Por eso él dijo: si quieres, oro para que se haga su voluntad, no la mía. Pero la pregunta es: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Él está a punto de morir y de ser entregado. Esa era la voluntad de Dios, que muriera. El problema de nosotros es que tenemos la mente totalmente arraigada y enraizada al primer cielo. Y el primer cielo nos tiene apegados a las emociones y sentimientos, personas y cosas. Pero de vez en cuando, con madurez, es bueno hacer ejercicios donde se renuncie a todos y a todo. Yo no sé si usted me está oyendo hoy. Hay personas que, porque nunca maduraron espiritualmente, sus vidas se van abajo cuando la vida no les da lo que querían. ¿Cuántos jóvenes hoy? Mire, Edison. Ahí está toda una familia en un desastre tremendo. No sé si se lo llevaría o esté con vida, pero a veces te deja ver personas en la muerte para que veas lo muerto que estás. La ruina. No, claro que como estamos en la generación de que decreto prosperidad y decreto y decreto y decreto. Decrépito le diría yo a esas personas. Son unos decrépitos. ¿Sí? La palabra es santa, es pura. No es para hacer lo que yo quiera. ¿Estamos? Ok, 43. Miren ese 43. Dice que estando en esa situación se le apareció ¿qué? ¿Para qué? Mira, la oración con madurez no me da lo que quiero. Lo primero que me da es fortaleza. Una persona madura cuando ora, lo primero que recibe es ¿qué? Fortaleza. ¿Por qué? Porque usted va entendiendo la voluntad de Dios.
Y muy posiblemente, muy seguramente la voluntad de Dios es lo que a ti no te gusta en ese momento, pero es necesario para lo que viene más adelante. Orar no es ahí pararse a hacer un show y que me miren que yo sí, no. Orar es unir la tierra con los cielos. Esa es la oración. Que así como es en los cielos, así sea en la tierra, Señor. Que así como es en los cielos, sea en mi vida. Que así como es en los cielos, sea mi matrimonio. Que así como es en los cielos, sea mi hogar, mis hijos. Aló. Que así sea, eso es orar. Pero si el Señor le dice, no, sí, así va a ser, Martín. Pero mientras tanto tengo que forjar tu carácter. Amén, Señor. Entonces, si ya le dijo que su hogar va a ser como es en los cielos, ¿a qué le tiene miedo? ¿Para qué pide oración? No puede haber más bebé espiritual que aquel que ore por mí. Eso yo se lo acepto a una persona nueva. Y por una persona nueva, yo oro. ¿Qué oro? Señor, concédele el nacimiento nuevo. Te lo pido en el nombre de Jesús. No le concedas nada de lo que necesita afuera. Concédele un nacimiento nuevo. ¿Por qué? Porque si no nace de nuevo y recibe lo que quiere, se puede perder. Cuando oro con madurez, soy fortalecido. Así no reciba lo que yo quiero. 44, revisemos bien ese 44. Cuando se levantó y estando en agonía, ¿estando qué? Híjole. Hay realidades donde estamos como llevados en la inmunda. ¿Sí? En la inmunda. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? ¿A qué me mando aquí? ¿Cuál Salvador? Ni qué nada. Dios mentiroso es que yo, que Rey de Reyes. Oraba más intensamente. Una persona madura, cuando no encuentra respuesta, no vuelve atrás, ni se monta películas, sino que la madurez me lleva a orar ¿qué? Con mayor intensidad. ¿Sí? La adversidad me debe llevar a aumentar mi nivel de diálogo con Dios. La adversidad debe aumentar mi nivel de rendirme a Dios. Aquí no se trata de imponer, de decretar, de pedir, es me rindo. Pues Señor, si así lo quisiste, me rindo. Quiero hablar a ciertas personas acá en el nombre de Cristo Jesús. Tú sabes que estás haciendo lo correcto. Tú sabes que ya estás haciendo lo que debías hacer. Ahora debes reposar para que no te fatigues, no caigas en agonía y no vengas a tener problemas en tu mente. Reposa. ¿Ya hiciste lo correcto? ¿Sí o no? Ahora, si está haciendo lo incorrecto, pues empiece por lo correcto. Deje de hacer lo incorrecto. Apártese de esa vida de pecado, de eso torcido, de eso indebido y vuelva y métase en una vida de oración madura. ¿Sí? 44, 40 y 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, ¿cómo los halló? ¿Cómo los halló? A causa de la tristeza. 46. Y les dijo, ¿por qué dormí? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Diga conmigo, diga a toda la iglesia, soy yo el que necesita dialogar con Dios, aunque los que me rodeen no lo hagan. ¿A usted qué le importa si el que vive con usted no ora? El problema no es que el otro no ore, el problema es que usted se dejó arrastrar y usted no ora. ¿Por qué se viene abajo un matrimonio? Porque ninguno de los dos oraba. Cuando alguno de los dos no ora y sabe que es necesaria la oración, pero es un zángano, no, una garrapata. ¿Ustedes saben qué es una garrapata? La que vive pegada a las vacas chupándole sangre. Entonces, cuando alguno de la pareja es garrapata,
y ninguno de los dos ora, entonces la garrapata es la que vive, que hace viendo televisión. ¿Usted por qué no volvió a orar? ¿Usted qué hace por allá? ¿Por qué no volvió a leer la Biblia? Deja de ser garrapata, vaya y ore usted. Aló. ¿Quién es el que debe orar? Yo. Dios no le va a aceptar de que es que mis hijos no oran, es que mi hermano no ora, es que la hermana Fanny no volvió a orar por mí. Porque ahí están esperando personas que son de vida de oración. ¡Ay! Soy más de uno que se levanta. Ay, gracias, Señor, yo no puedo orar hoy, pero la hermanita Fanny está orando por mí. No lo duden que esa varona está orando por todos nosotros. No se agarra pata, dígale al que tiene al lado, no se agarra pata, dígale. Si no falta la esposa que diga, ay, mi amor, me voy feliz porque tú oras por mí. Amén, sí, el hogar está ahí firme, ¿verdad? Pero qué lindo que sería que esposo y esposa estén orando y los hijos orando. Pero eso depende de quién. De un sacerdote, de una mujer sabia. El sacerdote no quiso, pues levántese, mujer sabia. La mujer sabia no quiso, está dándose un recreo de bruta. Pues levántese, sacerdote. Levántese. Active una vida de oración. Active una vida de ¿qué? De oración. Necesitamos volver a orar. ¿Cuántos están acá? Y mira, el segundo ejemplo que nos da el Señor Jesucristo es impactante. Mateo 26. Ay, a mí me apasiona estos versículos 47 en adelante. Mira lo que dice. Mientras todavía hablaba, acaba de terminar, ¿no? ¿Qué le acaba de decir a los discípulos? Levántense. Pero dice cuenta que no, él dice, por culpa de ustedes me van a arrestar. ¿Qué va a pasar con Jesús? Lo van a arrestar. Él no culpa a los discípulos. ¿Qué les dijo a ellos? A un día ustedes también los van a arrestar. No se preocupen porque los arresten. Oren para que estén en el espíritu el día que llegue la adversidad. A ver, ¿quién tiene comprada la vida? ¿Quién tiene comprada la vida? El problema no es que se muera tu ser querido. El problema es que no estés en el espíritu el día que Dios lo llame. Así le dijo Dios a Abraham. Abraham, tu hijo, al que amas, sacrifícame. Y él durante 3 días entendió, fue restaurado y creció. Por eso sacó el cuchillo y lo iba a matar. El Señor le dijo, no, sé que maduraste, Abraham. El problema no es que pierdas el trabajo. El problema es que no estés en el espíritu cuando Dios permita que algo así suceda. El problema no es el problema. El problema es no estar en el espíritu. Eso sí es un problema. Entonces, si tú estás en el espíritu, no problema. Por eso él en Romanos 8:28 dijo, pues a los que aman a Dios, todas las cosas. Que murió un familiar, eso es para bien. Que hubo un divorcio, eso es para bien. Que hubo una quiebra financiera, eso es para bien. ¿Por qué Pablo dice es para bien? Porque esa persona está ¿en dónde? En el espíritu, no en la carne. Entonces nuestra oración debe ser y fundamentarse ¿en qué? En perseverar en la carne, en el espíritu. Por eso dice que mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, ¿sí? Y con él mucha gente. ¿Con qué? Con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. La paga, la graduación con honores de su ministerio, la pensión, la liquidación de 3 años y medio de trabajo, que las autoridades le mandaron a todo el combo para arrestarlo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro. ¿Y qué hizo? Le besó. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Ay, qué lindo. ¿Cómo le dijo?
amigo. ¿Cómo le dijo el Señor al que lo vendió? Amigo, ¿a qué vienes? ¿Será que él no sabía, no? Como que le está dando la oportunidad para que se arrepintiera. No de que lo entregara, sino que no se fuera a colgar. ¿A qué vienes? ¿Por qué haces eso? ¿Sí? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús. ¿Y qué hicieron? Y le prendieron. ¿Cierto? Pero uno de los que estaba con Jesús, ¿quién era? Pedro, extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, ¿qué hizo? ¡Ay! Si vio por qué el Señor le había dicho: oren para que no entren en tentación. El problema no era que arrestaran a Jesús, el problema era que Pedro no estaba en el espíritu. Como estaba en la carne, él pensó que la solución era él defenderlo. Diga conmigo: si estoy en el espíritu, no necesito intermediarios. Esto solo lo entiende un hijo de Dios. ¿Tú sabes por qué Dios permitió los medicamentos? Cójase de la silla bien duro. Los medicamentos existen para que traten con el hombre hasta que el hombre tenga la verdadera fe. Ya cuando tienen la verdadera fe es cuando pueden decir: por tus llagas recibí sanidad. ¿Qué hago yo metiendo esto? ¿Tú sabes para qué Dios permite los gotagotas? Mientras tú recibes la verdadera fe. Porque cuando uno tiene la verdadera fe no necesita ir ni a gotagotas, ni Dios te abre puertas. Diga conmigo: Dios tiene una puerta que abrirá en el momento en que yo sea consciente de mi vida en el Espíritu. Amén. ¿Cuándo se abrirá esa puerta? Cuando estés listo, hermano. Porque si no, antes tú mismo la cierras. Tú mismo la cierras. Y mire el 52. Léalo conmigo. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. En el nuevo pacto no aplica la oración de imprecación y de maldición. En el antiguo pacto sí. ¿Cuántos han leído los salmos? David, ¿qué decía? Señor, coge a sus mujeres embarazadas, ábreles el vientre, sácale los hijos y estréllalos contra la pared. Y eso sucedía. Eso se llama oración de imprecación. Orar para que le venga el mal a nuestros enemigos. Esa es la oración de maldición. En el nuevo pacto, los que oran para que le vaya mal a otros, eso ahora es brujería blanca, y eso es lo que le va a venir a usted y a sus generaciones. Porque en el nuevo pacto dijo: amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, bendecid a los que os ultrajan y haced bien a los que te la tienen montada. En el nuevo pacto no existe la oración de imprecación ni de maldición. Por eso Jesús dijo: yo no necesito que usted me defienda. Cuando alguien está en el Espíritu, no necesitamos que nos defiendan. Cuando usted está en el Espíritu, no necesita que nadie lo defienda. Este ministerio nace con una persecución completa. Y de este siervo salieron hablando de casa en casa, de casa en casa, de casa en casa, y vinieron a cuentos y levantaron una cantidad de cosas. Y yo tenía una amiga que era magistrada, la que llevaba palabra, y ella iba a interpelar una demanda tremenda. Ese siervo iba para la cárcel. Y me tocó un día, porque fue la última jefe que tuvo mi mamá, una juez que después fue magistrada. Le dije: mi doctora, si usted llega a hacer eso, primero, sin que yo le dé autorización, va a tener un problema legal. Y dos, eso es lo de menos, te vas a meter en un problema con Dios. Yo no necesito que ningún hombre me defienda.
por lo regular, cuando me atacan, me quedo callado. ¿Tú sabes quién eres tú? Que usted es homosexual, que usted es ladrón, que usted es satánico. Yo no soy lo que usted piensa que soy. Dígale al que tiene al lado: yo no soy lo que usted piensa que soy. Yo soy lo que Dios dijo que soy. Y diga: soy bendición de Dios. Aún en mis errores y aún en toda mi debilidad, soy bendición de Dios. Aló, soy una bendición de Dios. Entonces ahora sí, dígale al que tiene al lado: ¿y por qué actúa en maldición? ¿Sí? 53. Mire esta belleza. Uy, léalo toda la iglesia. 1, 2, 3. Léalo, léalo, léalo. ¿Acaso piensas que no puedo ahora dialogar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de... ¿Sabe qué está diciendo? Tengo el poder para evitar esto. ¿Qué le estaba diciendo? Yo no necesito de espada, no necesito que me defienda. Yo sé cómo se soluciona todo. Mírelo, todo se soluciona hablando con Dios. Todo se soluciona hablando con Dios. El problema es que tú hablas con hombres, no con Dios. Es que el problema es que tú no buscas a Dios, tú buscas hombres. Qué bien. Ya para un maduro, a veces uno no va a nadie, personas, pero sigue aquí montándose su película. Hombres, mucho concepto, sí, mucha opinión. Jesucristo sabe que tiene autoridad y poder sobrenatural para defenderse. La oración de un creyente que ha madurado va más allá de buscar su bienestar. La esencia de la oración con madurez está en no buscar mi bienestar. ¿Cuántos están acá? La oración no es para mi bienestar. La oración madura es ¿para qué? ¿Quieren saberlo? ¿Quieren saberlo? Colócame el 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que esto me suceda a mí? Dice el Señor. ¿Cuál era la oración de Jesús? ¿Cuál es la oración con madurez? Para que se cumplan las escrituras. Pero si tú no las lees, por eso él dijo: hágase tu voluntad. Y como él era el cumplimiento de la voluntad, él había leído Isaías 53. ¿Han leído Isaías 53? Desfigurado, aborrecido, destruido, maltratado. Y entonces él decía: hey, así me duela en mi carne, esa palabra tiene que cumplirse. ¿Sí? Esa palabra tiene, diga, la palabra tiene que cumplirse. Aunque te duela, aunque no te guste, debes amar a tu enemigo. Aunque te duela, aunque no te guste, debes orar, bendecir y hacerle bien a tu enemigo. Y si tú oras, no para que Dios desaparezca a la moza, sino para que un día la invites a almorzar con corazón sincero, el reino de Dios llegó a tu hogar y a tus generaciones. Bueno, esto poco lo entendemos, ¿no? Porque hay personas que siguen en la imprecación del antiguo pacto. Desaparécela, ilumínela o elimínela. Y el Señor dice: agradezca que tengo misericordia de ti y no te he eliminado a ti. No te he eliminado a ti. La oración correcta es la que permite que se cumplan las escrituras. Esa es la oración plena y verdadera. Orar con madurez es orar con las escrituras, porque Dios responde ¿a qué? A su palabra. Entonces imagínese que usted se levanta en la mañana y ora el Salmo 23, el 51, el 91, el 127,
luego se refresca con el 112, 121, el 34, luego remata con Efesios 1 y luego glorifica al Señor con Isaías 54. ¿Será que usted tiene que agregarle palabrería a esos 9 capítulos? Lo que pasa es que tú no oras la palabra, por eso tienes que seguir orando palabrería. Y aunque haces muchas cosas, escúchame bien, aunque eres instrumento de Dios, aún no eres hijo de Dios. Porque instrumento es el que nos usa, no, porque Él no usa a nadie, pero va uno en el nombre de Jesús y se sana y expulsa demonios y profetiza. Pero Él dijo: no los conozco, porque nunca maduraron. Porque cuando piden es para sus deleites y placeres. ¿Sí se acuerdan de Santiago? Por eso, como piden para sus deleites y placeres, es que hay guerra entre vosotros, porque ardéis de envidia, porque en la mente tienen un combate total. Orar la palabra de Dios. ¿Estamos? Colóquese sobre sus pies.